Salcedo, líder del programa Torres del Silencio. ¿Qué ha pasado con el proceso de demolición de las torres que entendemos ha venido surgiendo algunas etapas? ¿Eso en qué va? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a todos los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que nos prestan el espacio de cada uno para poder comunicar la perspectiva que tenemos por parte de la comunidad en este proceso, en esta trazabilidad de demolición del proyecto Torres del Silencio. Como bien lo sabían, el proyecto estaba en un proceso licitatorio en donde desde el 9 de abril había recorrido, digamos, todo este proceso licitatorio y que tenía un fin hasta el 30 de abril para realizar la audiencia de adjudicación precisamente del contrato de demolición. ¿Qué ocurrió? Eh, Se hizo un aplazamiento, una disposición de 5 días hábiles más para que estos oferentes pudieran completar o llegar a requerir toda la información legal y correspondiente que se requiere para este proceso y en donde estamos esperando, porque precisamente esta semana lo estuvimos muy pendientes, como la anterior también, en que este proceso terminara de la mejor forma para el proyecto Torres del Silencio. Ahora, tenemos una fecha para la audiencia de adjudicación, una audiencia en donde se va a revisar nuevamente toda esta información y que tendría que darse como resultado la decisión de quién sería el contratista aparte de estos 5 oferentes que se postularon en esta licitación. Entonces, el día lunes a martes tiene que haber quedado una decisión de quién será el contratista, según información que nos dieron la misma administración municipal, como lo hizo Riesgo Municipal, lo hizo la oficina jurídica, lo hizo la unidad de contratación municipal. Entonces, debido a toda esta información, pues tenemos estas fechas como claras para que se dé esta información. Obviamente que como líder de la comunidad tengo que expresar también el inconformismo o la preocupación que cuenta la comunidad de Torres del Silencio con este procedimiento, ya que para nadie es un secreto que nosotros de la evacuación que se realizó desde el 28 de octubre del pasado año a la fecha tenemos ya aproximadamente 7 meses en los cuales estamos esperando de que se intervenga el proyecto Torres del Silencio para su respectiva demolición. Entonces, también hay que entender que todo este tiempo, que sí, obviamente se dio información, se dio el subsidio de arriendo, un subsidio de arriendo que fue también peleado con la unidad de gestión de riesgo nacional, que estuvo acá, el director de la unidad de gestión de riesgo nacional, riesgo y desastres, aquí en Torres del Silencio, donde por todo lado estuvimos en la lucha para que fueran meses hasta el momento en que se fuera entregado el apartamento. Dado que no pudimos lograrlo en ninguna de las circunstancias, se optó con el recurso que ya se había destinado, que eran 350,000 pesos mensuales por 6 meses. O sea, fueron dos pagos de trimestre de 1.050.000 pesos para cada beneficiario. Entonces, esto fue cumplido. Obviamente creo que falta un beneficiario en el cual gestión de riesgo está pues a la expectativa de que se acerque para poder realizar el pago, ya que se le realizó y no hubo como un pequeño inconveniente. Entonces, debido al tema del subsidio de arriendo, se ocuparon los 6 meses de subsidio de arriendo y nosotros como comunidad seguimos pagando un arriendo en donde contamos la esperanza de que intervengan el proyecto y hasta el momento pues con todo este procedimiento que se va pues entendemos que la parte licitatoria es totalmente un proceso pues, legal y es un tema que no podemos nosotros obligar a que las fechas se agilicen o se adelanten si pues, está en el marco de la ley. Ahí ya nosotros no podríamos intervenir, pero ya cumpliendo esta fecha límite para la adjudicación, pues hombre, que tenemos nosotros nuestra obligación como líderes, primero que todo, y la comunidad, para poder hacer la presión de la manera que sea necesaria. Aquí lo que queremos ser claros es de que la comunidad, como en otras entrevistas lo hemos dicho, ustedes como medios de comunicación han estado muy pendientes en que la comunidad está
precisamente en toda la disposición y inmediatamente para poder actuar, ya que el inconformismo pues es notable y la gente para la comunidad, y hay que entender esto, porque es que las perspectivas tanto técnicas como personales que tiene la comunidad son totalmente diferentes. Pues muy diferente donde se hable del tema técnico, es muy diferente donde se hable del correspondiente a, pues obviamente a la estructuración de la trazabilidad, de los procesos legales, de todo lo que se tenga que ver con para llegar a un logro con Torres del Silencio, ese es un tema. El otro tema es lo que la perspectiva de la comunidad tiene. La perspectiva de la comunidad, ¿cuál es? Pues no han hecho nada, no se ve movimiento, no se ve que se toquen esas torres. Precisamente esta semana se envió un comunicado de parte del INDEP hacia los vecinos de Torres del Silencio para las actas de vecindad y las visitas correspondientes para que socializar precisamente todo el proceso de la demolición. Ahora, vamos a lo siguiente. Dado de que las fechas se dan al lunes o martes, entonces la comunidad tenemos una reunión para el día de mañana, domingo, en donde se convocó a la comunidad para que nos sentemos a organizarnos mejor para poder llegar a que si la decisión que se tome en conjunto la podamos aplicar de la mejor manera, la manera más ordenada y obviamente que con el enfoque para poder lograr el objetivo, que en este caso es de que inicie la demolición, ya que en el Fondo de Gestión de Riesgo ya nos dieron una respuesta porque hicimos solicitud, obviamente, con copia a Bogotá, en Contraloría y Procuraduría, donde ellos respondieron, y la respuesta de gestión de riesgo fue el documento con los más de 1.600 millones de pesos que están en el Fondo de Gestión de Riesgo para la demolición. Pero entonces aquí necesitamos es acción en el momento de la adjudicación de este contrato, ya que hay mucho miedo por parte de la comunidad en que si este contrato no se logra o llega a haber algún percance, obviamente que aquí se forma un despelote, por así decirlo, porque la comunidad no está para Eduardo, aguantar más. inicialmente no se había quedado que el proceso salía después de que culminara la ley de garantías. Ahora, en el entendido, como usted lo señala, que no se ha hecho nada hasta el momento, ¿qué plantea la comunidad con los temas de arriendos? Porque igual como usted también lo dice, hace 7 meses salieron, no se ve que hayan hecho mayor cosa o nada particularmente, pero mientras tanto, con el tema de los arriendos, ¿ustedes han pensado en hacer alguna nueva solicitud, replantear ese tema? Pues mire, le comento, precisamente antes de que se nos cumplieran los 6 meses, nosotros en la mesa de seguimiento del Plan Compromiso Colombia, la Contraloría Nacional, con la compañía de la Procuraduría también, le hicimos esta solicitud en esas mesas a la gobernación y al municipio. ¿Debido a qué? A que solicitamos de que todo este proceso, como se estaba viendo tan embolatado, como tan demorado, entonces preveímos que digamos, el tiempo al subsidio pues no era lo suficiente. Y al no ser lo suficiente, nosotros solicitamos de que se hiciera una reevaluación para que si se pudiera dar otro incentivo al menos de otro trimestre para la comunidad de Torres del Silencio, debido a que esos recursos que saldrían, pues obviamente que serían recursos precisamente que se dieran por parte de la administración departamental y la administración municipal. ¿Esto a qué vamos? Vamos a que la respuesta de ellos fue evidente de que en el proceso no habían autorizado más recursos de parte de la unidad de gestión del riesgo para los subsidios de arriendo. Aparte de esto, pues sería una gestión y más que todo incluía voluntad política del gobernador y del alcalde, pero que recursos estaban cortos. Entonces estas solicitudes las venimos haciendo desde el marco de Compromiso Colombia con la Contraloría General de la Nación. Obviamente que es preocupante porque entendemos de que los que estamos pagando arriendo, los beneficiarios que nos toca seguir pagando un arriendo en espera de esto, eh, pues es frustrante en cierto modo porque es un gasto bastante elevado hoy en día en temas de arriendo y pues tampoco vamos a llegar a tirarnos al piso porque pues hombre, ¿quién no paga arriendo en Yopal? Pero igualmente hay que entender que es una comunidad que ha sido golpeada por el mal funcionamiento del Estado a través de todos estos años, que llevamos aproximadamente más de 15 años. Entonces,
También hay que entender que es personas en población en situación de discapacidad, madres cabeza de hogar, tercera edad, entonces son personas totalmente más vulnerables que otras y que obviamente les golpea aún más el tema del arriendo. Eduardo, las autoridades de Yopal sí han actuado con celeridad para atender esta situación. Bueno, respecto al tema de los tiempos, hay que ser muy claros y también entender algo. Martín, vea, este proceso, no se puede negar que de pronto de fondo hay una voluntad de parte de la gobernación y de la alcaldía, pero esto no es simplemente que esté la voluntad, también que haya una celeridad y principalmente que Torres del Silencio tenga pues prioridad en este proceso. Pero lastimosamente hay que aceptar lo que nos ha tocado ser muy cansones y estar muy encima para que esto vaya andando. Listo. El trabajo tampoco es desmeritar ni desacreditar profesionalismo ni la perspectiva de la comunidad, obviamente que es de víctima, y la perspectiva de los funcionarios, pues obviamente que es cumpliendo un trabajo. Y no es lo mismo y no se siente la misma preocupación que lo que siente un beneficiario de Torres del Silencio. Si bien los tiempos dan hasta el mes de junio, julio, para La demolición está entre las fechas para terminarse en el mes de junio. Entonces, si está para terminarse en el mes de junio, teníamos mayo y junio para la demolición. Pero estamos viendo de que estamos a 9 ya. Si decimos que el lunes se hace la audiencia, entonces es 11. Si decimos que el martes, entonces es 12. Entonces, este proceso se iría corriendo, cosa que nosotros precisamente no queremos que suceda y por eso hemos estado encima. Obviamente que este proceso licitatorio, por ser de ley, no podemos estar en una presión constante porque la respuesta va a ser la misma. Es un proceso de ley, no podemos intervenir. La Contraloría también fue muy clara también en ese aspecto. Nos comentó, hombre, hay que esperar. Si el proceso de ley da dicta a esa fecha, pues esa fecha toca esperar. Pero una vez terminada, la insistencia de parte de nosotros será ardua, será bastante. ¿Por qué? Porque queremos es de que esto se agilice, que apenas se sepa quién es el contratista, nosotros lo llamaremos a una reunión. ¿A una reunión por qué? Una mesa de trabajo, y es más, si se puede con los vecinos de al frente también, que ese es el objetivo de poder hacer una reunión con el contratista, es de que al menos quede un acta, que los vecinos estén de acuerdo de que el cronograma del contratista sea de domingo a domingo en esta demolición, pero necesitamos que ese acuerdo sea mutuo con la comunidad del frente. ¿Para qué? Para que no tengamos inconvenientes más adelante de que es que hoy no pudimos trabajar, mañana no podemos laborar y entonces empecemos a restar tiempo, empezamos de una vez a que no se puede, que entonces ya se nos corrió una semana, entonces en eso es lo que queremos nosotros ser muy, muy efectivos como veedor, presidente de la veeduría de Torres del Silencio y también mis compañeros y colegas que son los veedores de la Esmeralda, el barrio La Esmeralda, que estas dos comunidades somos parte de Torres del Silencio, entonces de conjunto estaremos supremamente atentos para que este proceso se agilice lo más que se pueda, ya que evidentemente con tiempo estamos viendo que nos está llegando el agua al cuello, por eso la comunidad está en una posición de radical, de que si el dado no hay cumplimiento a estas fechas para la adjudicación y se ven más entorpecimientos, inmediatamente hay que actuar y ser severos en esta actuación por parte de la comunidad. Así es como nuestra comunidad también nos lo hace conocer y para eso el día de mañana tenemos reunión con nuestra comunidad de Torres del Silencio. Es un panorama comprensible de la comunidad, pero es la única administración, la departamental y la local, que han mostrado el interés y que hay ya unos avances significativos. Eso no pesa dentro del grupo de los habitantes. Comprendemos que el costo de vida, que el arriendo, que la situación que están afrontando, pero no es como dañar un poco o lesionar un poco esa confianza que debe haber entre las partes. Bueno, pues Oscar, le comento lo siguiente. Es entendible su posición y su pregunta respecto a este tema. Y sí, obviamente que es evidente un avance que ha habido, pero quiero que entiendan algo.
esta lucha nosotros la venimos teniendo desde hace años atrás. Esta administración llegó y nosotros ya veníamos en una pelea constante para que a Torres del Silencio lo intervinieran. Entonces, cuando se toca el tema de Torres del Silencio, hay que entender algo. A Torres del Silencio no lo miraban con ojos para darle solución. A Torres del Silencio lo miraban como un chicharrón que eso es imposible tocar, es un platal, eso es algo que no se puede hacer. Nosotros nos tocó empezar entidad por entidad, fiscalía, procuraduría, contraloría, para que nos colaboraran en el proceso de Torres del Silencio, ya que decían que no se podía intervenir el proyecto Torres del Silencio por un tema jurídico, cosa que nos arrojó toda esta investigación y asesoría que tuvimos con los entes de control, que ellos inmediatamente dijeron, el problema no es por nosotros, aquí la cuestión es de que la parte administrativa, en este cargo el gobernador y el alcalde, tengan la voluntad para poder meterle mano a Torres del Silencio. Entonces, sí hay un peso de una trazabilidad, Oscar, pero también hay que entender que la comunidad está en una zozobra. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay terceros o personas que llegan a la comunidad, empiezan con información que no es clara, información que eso los engañaron. De ustedes es quizás que demoren más y se apropien otros derechos. Dado el caso de que de pronto es tanto de que lo utilicen para otra cosa. La comunidad, y les voy a comentar tasativamente lo que la comunidad comenta y teme, y es que el terreno lo utilicen para otra cosa, la misma administración. Que esto no lo toquen y lo mamen gallo y sean 5 o 7 años más. Que el proceso de Torres del Silencio no lo vean con seriedad y con prioridad y que quede en abandono. Entonces, la comunidad está temiendo prácticamente de que se salió, 7 meses después no ha habido intervención física. Quiero que quede claro esto, intervención física, que para la comunidad la perspectiva es, no han tocado, no han hecho nada. Para la comunidad, porque de los ojos de la comunidad es eso, ven el proyecto y dice, eso está en un desalojo, está, perdón, en una posición de que está totalmente abandonado, no se ve seguridad tampoco, hay que ser realistas. En estos momentos, como ustedes puedan o podido observar, hay personas que empiezan a caminar de un lado para otro, haciendo chinchorros o que lleguen y están acomodados. O sea, es un punto que yo hago un llamado muy importante al INDEP y a la policía, que nos puedan acompañar la Secretaría de Gobierno, que se hagan los barridos respectivos en Torre del Silencio y que de verdad, si se va a garantizar la protección del terreno, que aquí esté sin personas conviviendo, teniendo todo su espacio para que ellos pernoten, cocinen o hagan otras actividades. Entonces, este llamado es para el INDEP, para que por favor tome cartas en el asunto porque es una responsabilidad de ellos. Ahora, vamos a lo siguiente. Claudia, hacia la administración o hacia hacer una acción de hecho, estamos en una posición de que el descontento y el miedo da zozobra y más los terceros y esos chismes, por así decirlo, de pasillos, desestabiliza a una comunidad. Y no es fácil manejar una comunidad, no es fácil mantener una confianza, no es fácil tampoco tener un solo hilo entre todos que vayamos hacia un solo objetivo. Entonces, esto es un esfuerzo de muchos, de mi junta, de la Junta de la Esmeralda y de la comunidad que también está en una posición, sí, fe, hay que tener fe, hay esperanza, hay confianza en cierto punto, pero evidentemente, evidentemente que te angustia más, ¿por qué? Por el tiempo, por el escaso tiempo que queda de gobernanza. Ahora, aparte de esto, la gente también está empezando a especular, ¿por qué? Porque están las elecciones presidenciales en donde ahorita vienen todo este proceso de empezar a hablar de Torres o lleguen por otro, no sé, por otros aspectos que la misma comunidad teme de que lo utilicen como caballito de batalla para esas cosas. Obviamente que aquí en este punto, y como hemos sido muy claros, nosotros somos muy apolíticos. Nosotros lo que estamos haciendo es simplemente que se ejecute un proceso y una trazabilidad para un objetivo que es Torres del Silencio demolido y volver a construir con la gobernación. Ahora, A propósito de explicaciones pendientes, ¿qué se sabe del asunto de una planta de tratamiento de agua, de un transformador, de unos equipamientos, de una postería en acero galvanizado y otros elementos
que desaparecieron y ahora parece que nadie da razón. Igual una cerca perimetral metálica, que inclusive el Malla INDEP, electrodada. exactamente, pidió que eso se quedara como una especie de, para dar cierta sensación, percepción de seguridad aquí, pero se desmantelaron eso en menos de una semana. A ver, te comento Martín, todo este proceso, tanto la malla, tanto la tubería galvanizada y las farolas que estaban en medio de las torres, el cableado de la luz pública, porque aquí tenemos que entender algo. Aquí, cuando nosotros entregamos el proyecto quedó con su luz y energía pública, sus postes de acá, todo, o sea, tenía la parte de energía. ¿Qué pasó? Nosotros evacuamos el 28 de octubre. Para noviembre, a mediados finales de noviembre, eh, nosotros empezamos a llegar a hacer como unas rondas, a ver qué tal, porque en ese momento la percepción que teníamos era de que Torres de Silencio le iban a intervenir lo más pronto con el ejército. Ese era el objetivo inicial. Entonces, cuando nos acercamos, ya no estaba la postería, las farolas, el cableado, la malla se empezaron a robarla por la parte de atrás por paneles o la doblaban, los vecinos de al frente nos llamaban, a mí como presidente o además compañeros también nos llamaban, venga presidente, aquí hay dos manes que se están llevando la malla y uno mientras llegaba y se desocupaba de lo que estaba haciendo, soltaba lo que estaba haciendo y llegaba, pues ya no estaba, porque pues ellos no se iban a meter en problemas, ir a parar a una persona de esas, pero entonces en ese rifirrafe de que llamen, uno viene y uno hable, dígale al INDEP cuidado con la malla, porque en la Procuraduría fuimos muy claros con el tema de la malla, nosotros, porque la malla era de la comunidad y nosotros solicitamos recogerla. ¿Qué pasó? Que ellos nos dijeron no, porque pues la idea era que ayudara también al tema de la ¿Quién seguridad. se supone que debería garantizar la integridad de sus equipos? A ver, inicialmente la malla de la comunidad fue un compromiso con el INDEP. Entonces la malla se empezaron a robársela, chirretes que llevaban los paneles y lo demás. Lo otro, hubo un pronunciamiento en donde el INDEP dijo nosotros estamos en la obligación de cuidar el terreno, o sea, el terreno como tal del proyecto Torres del Silencio. Demás enseres no entraron en eso, lastimosamente fueron desapareciendo, se lo fueron, pues eso fue lo que nos comentaron, se llevaron, nosotros así fuimos como comunidad o como líderes de la comunidad, el portón. Bueno, el tema de inversión fue cuando se cambió el tema de motores, tubería del pozo profundo. A lo largo de todos estos años, de estos 10 años que duramos viviendo acá, hubieron inversiones que se realizaron en el mantenimiento de la planta, como también en el mantenimiento de la malla, que era más que todos los palos, los postes se cambiaban, se tenía pues la limpieza, por lo general, un valor exacto no podría decirlo, pero sí hubo una inversión bastante alta de parte de la comunidad que éramos los que estábamos recibiendo en el proyecto. Eduardo, pareciera que el único afán, discúlpeme ser así tan directo, pero el único afán era sacarlo. Pues precisamente eso también la comunidad lo tiene presente y es lo que está, digamos, se está pronunciando, y es en eso, que el único afán que tenía la administración era sacarnos del proyecto, y ese es el otro miedo que entra. ¿Por qué? Porque, o sea, querían eran sacarnos, que no quedara nada, que no quedaran absolutamente nada para volver igual, así se fueran dejado puertas de todo, no hubiera quedado nada, porque así se robaron todo lo que quedó acá, pues imagínense lo que nosotros fuéramos dejado. Con la seguridad de Yopal, precisamente, Claudia. Entonces vamos a lo siguiente. Funcionarios de la Secretaría. Entonces, igual, el proceso como tal, el INDEP es el que cabeza todo para el cuidado del terreno de Torres del Silencio. Eduardo, pero ¿en manos de quién están esos elementos? ¿Lo desconocen ustedes? Sí, el tema de los postes totalmente desconocido, no sabemos la malla que se robaron, no la sabemos, no hay razón alguna, no se tiene información ninguna correspondiente a eso. Entonces, el portón. Sí, a un transformador. O sea, tenemos también evidencia en video. También hay algo muy claro. El tema correspondiente a la portería de Torres del Silencio, nosotros la recuperamos porque ya la estaban empezando a escarbar para sacarla. Entonces nosotros vinimos y recogimos la portería como presidentes de la asociación
informando a la comunidad sabía muy bien el proceso que íbamos a hacer porque prácticamente si dejábamos eso acá, pues se nos lo llevaban. El terreno no tenía que dejarse invadir. Y si estamos viendo personas que están residiendo o que están habitando demasiado tiempo acá en los apartamentos, pues entonces tenemos algún problema. Ese es otro tema también correspondiente a la tubería de alcantarillado y sí, sacando la tubería de alcantarillado. Gracias a Dios que en el nuevo diseño, gracias a los nuevos diseños del proyecto, todo el sistema de alcantarillado es un sistema totalmente nuevo aparte a este, que no se interceptan en ninguno de la disposición de espacios del proyecto de Torres. Entonces, cuando nosotros llegamos y vimos esto, Dios mío, o sea, dijimos, ¿para qué se llevan eso? No, pues todo es plata, según ellos. No, patrón, estamos acá, sí, plata es plata, y aquí estamos sacando para la comida. Entonces, cuando nosotros tocamos el tema de los diseños, en la última reunión, precisamente hablamos del tema del alcantarillado y nos dieron la información. No, el alcantarillado es totalmente nuevo, aparte porque supuestamente se tenía pronosticado o en algún momento se habló de que una parte del alcantarillado se iba a utilizar en el nuevo proyecto, cosa que no, ya no se va a hacer, o no se tendría que hacer. A lo largo de los 15 o más años de historia de Torres del Silencio, lo que está haciendo aquí es un estado absolutamente fallido para ofrecerle la solución de vivienda a estas 400 y pico de comunidades. En el tema de la demolición, pues vemos que el Estado sigue fallando porque hay un nivel de incertidumbre demasiado alto frente a lo que es esa expectativa de que la gente tiene de que esto se demuela prontamente y se reconstruyan las torres y vuelvan ustedes a repoblar este sector. Vean, aquí hay una incertidumbre muy grande. Aquí tenemos que tener en cuenta que son 400 familias, pero fueron 217 hasta 240 que llegamos a vivir acá en el proyecto durante 10 años. No todas las 400 vinimos a vivir, pero igual, todos somos los beneficiarios de este mismo proyecto. Y hay una incertidumbre bastante grande. ¿Por qué? Porque, como usted lo dice, Martín, tantos años que hemos estado con este proyecto de Torres del Silencio, que ha habido un abandono institucional hacia una comunidad en tema de vivienda, que llegamos al top 5 de los elefantes blancos en vivienda a nivel nacional por la Contraloría General de la Nación, y que ocupamos en ese top 5 el puesto número 1. Llegamos a un proceso administrativo correspondiente a Torres del Silencio, un mal funcionamiento del Estado. Y hablo del Estado son todas las entidades, hasta los entes de control. En su momento se estuvo o se requirió esa seguridad, ese seguimiento, porque recuerden ustedes que en la Procuraduría hay algo que se llama Procuraduría Preventiva, y aquí es donde nosotros hemos acudido en este proceso que estamos llevando y que tenía que haber estado también en el proceso de Torres del Silencio en sus inicios. Entonces, tanto Procuraduría como Contraloría, como demás entes de control, en su momento, cuando Torres del Silencio inició, hubieron prórrogas, no hubo centralización de verdad con buenos diseños, tenían inconvenientes con desfinanciamiento del proyecto. Entonces, todo esto se empezó a venir a pico y todo esto han tenido unos solos perjudicados. ¿Y cuáles han sido? La comunidad de Torres del Silencio. Solo las personas, en cada decisión y cada proceso que se realiza con Torres del Silencio, siempre, si hay algo mal, los perjudicados solamente la comunidad. Y entonces, en este caso, estamos tratando de hacer lo posible para que, con la ayuda de estos entes de control a nivel nacional, se pueda lograr de que sea una realidad la demolición. No estoy diciendo de que hay que creer en maripositas, en colores, no, pero sí tenemos que al menos tener los pies en la tierra en el proceso que se está realizando. Aquí hay que ser claros, y es que todo este proceso lleva la esperanza de una comunidad, y aquí lo que se quiere prácticamente es vivienda, no es más. Ya hay un recurso adjudicado para la demolición. Con respecto a la construcción, la gobernación tiene el proceso. Finalmente, ¿en cuánto quedó el proceso de la demolición? La demolición en valor están adjudicados en el Fondo de Gestión del Riesgo alrededor de 1.600 y algo millones. No puedo darle el otro pedacito exacto,
Si quiere después les envío el documento donde se ha estado adjudicado el recurso y ese es el valor que habría en el fondo de gestión de riesgo. Sí, precisamente, porque hubo una aprobación última con el Consejo para anexarlos a ese fondo, precisamente viendo el tema de la demolición, que es lo que la alcaldía le compete. Ya después con la gobernación es que entraremos al tema de la construcción. Obviamente que a estas alturas, si se logra